La pesadilla se sigue haciendo realidad. Cayó el primer Dreamer, un joven de 23 años. Ayer fue el secretario de Marina, hoy fue el secretario de Gobernación quien arremetió contra López Obrador. Yo lo que les diría es que no debemos de permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción. Son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su acción patriótica. Josefina Vázquez Mota será la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Le diremos cómo y cuándo. La delegada de Iztapalapa aprovechó el Día del Amor para dar un masivo taller de sexualidad. ¿Cómo hacer el amor? No sin hacer la guerra. Buenas noches. Este 14 de febrero bien puede quedar marcado por el primer enfrentamiento directo entre dos hombres que quizá debatan cuando llegue la hora de las campañas presidenciales. El priista Miguel Ángel Osorio Chong fue muy duro con el morenista Andrés Manuel López Obrador y López Obrador no se quedó callado. Pero bueno, hoy el 14 de febrero de 2017 fue el día en el que se supo del primer joven Dreamer de la era Trump que ha caído. Vamos a tener esa historia un poco más adelante, pero hoy vamos a comenzar con esta historia, es la del dolor de una familia mexicana en el sur de Texas. Ahora sí es un miedo para mí de eso de que tengo que ir a las citas con el niño, yo con el temor de que me vayan a deportar y me vayan a aventar para México, mis hijos y los niños que quedan aquí, ¿con quién se van a quedar? Milka cruzó a Estados Unidos hace 18 años. En Texas levantó hogar y construyó familia. Esposo, 3 hijos y un sobrino que está bajo su custodia. Todos ciudadanos norteamericanos. Todos menos ella, que a falta de documentos vive a diario la zozobra de la deportación. Él dice, mami, yo tengo miedo que te vayan a separar de mí, de mis hermanitos, porque no quiero que te vayan a aventar para México. Pues ahorita pues a mí me da miedo que salga mi esposa por la calle, hasta ir a la tienda conmigo, porque me da miedo de que nos vayan a parar y pues se la van a llevar porque le van a pedir papeles y pues no tienen. Más comprendo que llegó tu tiempo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. La rutina de esta y muchas familias en el sur de Texas cambió por completo desde que el gobierno de Estados Unidos endureció y modificó sus políticas migratorias. Hoy, hasta comprar comida resulta un riesgo. Más vale ni siquiera bajarse del auto. Y pues la gente aquí que anda con el temor de no salir para afuera y salir a comprar o algo. Pues estamos vendiendo entre 1,500 y 2,000 pollos semanales y bajó a 800, 700 pollos. Texas es el segundo estado con mayor número de migrantes ilegales en Estados Unidos, solo detrás de California. En sus 3 condados sureños, Starr, Hidalgo y Cameron, la población de origen hispano es una abrumadora mayoría. Esta identidad manifiesta le pasa factura a muchos de los habitantes del lugar. Texas siempre ha sido, yo pienso que de todos los estados de Estados Unidos es el peor. Porque aquí, y viendo que aquí hay más hispanos aquí en Texas, habemos la mayoría de hispanos que en otros países, ¿verdad? Somos atacados más. Un centenar de proyectos de ley anti-inmigrantes buscan abrirse paso en el Congreso estatal. El ejemplo más claro, la SB 4, una propuesta de ley que obligaría a todas las policías de Texas a aplicar cuestionarios migratorios y detener a quien no tenga papeles. No quisiera regresar para México. Prefiero subir más para arriba que para atrás. No quiero.
está canijo, separan las familias, es como quien dice, te van a quitar el corazón, ¿entiendes? Te van a quitar el corazón y una familia unida, pues lo más mejor. Que te vaya bien y cuando te toque partir, espero verte aquí. El cónsul de México en Dallas, Francisco de la Torre, informó a Imagen Noticias que están enfocados en promover que los migrantes mexicanos tramiten su credencial de elector para que puedan contar con un acta de nacimiento para sus hijos nacidos en Estados Unidos. Texas es la única entidad en Estados Unidos en la que se acepta la credencial de elector expedida por el INE como una identificación al solicitar un acta de nacimiento. Otra acción que están haciendo es ofrecer talleres de educación financiera para que los migrantes no pierdan su dinero, propiedades, si es que llegan a ser deportados. Francisco de la Torre también confirmó que los recursos adicionales que el gobierno mexicano transferiría a los consulados en Estados Unidos, compromiso hecho por el presidente Peña Nieto el 31 de enero, aún no les llega ese dinero. Lo primero que debo decirte es que estamos encantados con la noticia. Creo que en este momento todos los recursos que, como comentas tú, sea el INE o cualquier otra institución pública quiera o desee dar para la causa de la defensa de los migrantes es bienvenido. No obstante, todavía no tenemos al día de hoy la instrucción de cómo vamos a repartir o cómo vamos a tomar ese dinero para ejercerlo en los consulados. Entiendo yo que en la Cancillería a nivel central se están tomando las últimas decisiones, afinándole a las instrucciones para decirnos, ahí va el dinero y se va a utilizar para esto. Bueno, y esta noche podemos confirmar, Imagen Noticias puede confirmar que los 1,000 millones de pesos para apoyo a migrantes a través de los consulados en Estados Unidos ya fueron liberados. Es un dinero ya liberado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Consultamos con la Cancillería y nos informó que para la tarde de este martes aún no han registrado el ingreso de estos recursos, pero que con la información confirmada por Hacienda es altamente probable que mañana ya se pueda contar con ese dinero. Es decir, Hacienda ya soltó el dinero, no lo ha recibido Cancillería. Parece que esto va a ocurrir mañana y en el momento que Cancillería reciba estos 1,000 millones de pesos, suponemos que rápidamente los va a depositar en las cuentas de los consulados. Daniel Ramírez Medina, un mexicano de 23 años, es el primer Dreamer en ser detenido durante las redadas de los últimos días. Daniel Ramírez llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía 7 años y pues por lo pronto se encuentra bajo el programa de acción diferida que protege de la deportación a 750,000 migrantes que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran menores. La demanda que interpusieron sus abogados ante una corte de distrito en Washington narra cómo fue detenido Daniel Ramírez. Este es el documento. De acuerdo a la demanda presentada ante una corte en Washington, Daniel Ramírez fue detenido el viernes cerca de las 9 de la mañana en Seattle. Estaba dormido en casa de su padre cuando agentes migratorios llegaron al lugar. Tenían una orden de arresto contra su padre, por lo que lo detuvieron afuera de su casa. Después de ser detenido, su padre pidió a los agentes avisar a sus hijos que fue detenido. Cuando entraron los agentes, le preguntaron a Daniel Ramírez Medina, de 23 años, si estaba en Estados Unidos legalmente. Él respondió que sí y que tenía permiso para trabajar. Aún así, se lo llevaron a un centro de detención en Seattle. En el centro, de nuevo dijo que tenía permiso de trabajo. Uno de los agentes le respondió, no importa, porque tú no naciste en este país. Daniel Ramírez fue procesado, le sacaron huellas y lo trasladaron a un centro de detención en Tacoma, donde permanece hasta el último reporte. Y veremos si esta es la primera historia de estos Dreamers, estos jóvenes, muchos de ellos en las escuelas, algunos en las universidades de Estados Unidos, en proyectos productivos. El primero que cae, ya fue el primero que cayó, pero el primero en ser deportado durante el gobierno de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos difundió un comunicado a través de WhatsApp en el que hace algunas precisiones sobre la detención de Daniel Ramírez Medina. Según la autoridad migratoria, Ramírez admitió ser miembro de una
pandilla cuando fue detenido el viernes en su residencia en Seattle. Argumentan también que fue puesto bajo custodia porque representaba un riesgo para la seguridad pública. El mensaje está firmada por una vocera del Servicio de Inmigración de Aduanas, de nombre Rose Richardson, quien lo difundió a medios de Seattle. Eso es lo que están diciendo. Vamos a ver qué pasa con esta historia. En redes sociales, distintas organizaciones de migrantes han convocado precisamente a tener un día sin migrantes el jueves en distintas ciudades de Estados Unidos. La convocatoria se ha hecho viral a través de Facebook y Twitter en distintas ciudades, en Houston, en ciudades de Carolina del Norte, en Austin, en Washington, en Chicago. Piden que no vayan a trabajar, que no compren ningún producto, que no carguen gasolina, ni manden a los niños a la escuela. El objetivo es demostrar el impacto que tienen los migrantes en la vida y en la economía de los Estados Unidos. El presidente Peña Nieto agradeció a los países latinoamericanos su apoyo, solidaridad y afecto ante las acciones que ha tomado en las palabras de Donald Trump contra México. Ante representantes de países latinoamericanos que firmaron el Tratado de Tlatelolco hace 50 años, el presidente Peña Nieto dijo que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto y en el diálogo. También criticó que un país quiera imponerle su voluntad a la comunidad internacional. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. Compartimos la visión de que las relaciones internacionales deben basarse en el derecho, el respeto y el diálogo. Y por segunda vez en una semana, el actor mexicano Diego Luna criticó, esta vez frente a lo que queda de lo que fue el muro de Berlín, el plan del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. So verrückt ist, und wir sind natürlich Experten hier, denn wir hatten seit dem 13. August ja diese Mauer von 1961 und wir wollen jetzt unseren mexikanischen Freunden mal erklären, wie man die umstoßt, die Mauer. Das geht nämlich auch, nicht nur, dass man sie aufbaut. Das sind ja die Blödsten, die sie aufbauen, und wir sind die Hellsten, wir werden sie wieder niederreißen. There's so many today in the States that need to know their story matters to us, and we have to make sure that that we connect with all that part of America that today is resisting. I think the world is become political. The world is asking you to have an opinion and to get involved. Not just us that make cinema, but whatever you do. We're first citizens and then professionals of whatever you do. No más muros, no more walls. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en Puebla, en un acto en Puebla, dio una conferencia de prensa y ahí le preguntaron sobre lo que había dicho Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el operativo que se llevó a cabo la semana pasada en Nayarit fue una masacre donde murieron menores de edad y personas que se convierten en delincuentes por falta de oportunidades. Duras las respuestas del secretario de Gobernación. Respecto a las declaraciones que hiciera el líder del partido Morena. La Marina, el Ejército, se enfrentó a criminales de alta peligrosidad, que por cierto, portaban armas de alto poder y que eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y por supuesto del tráfico de drogas. Quien afirme, como lo hizo,
que estas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias. No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos que hoy les comento. Yo lo que les diría es que no permite y no debemos de permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción. Son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su acción patriótica ni para debilitar su función. Creo que ni los simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad. Es con acción, es con trabajo. Cabe recordar cuando algunos que hoy ostentan un encargo partidista, cuando tenían una responsabilidad de gobierno, sus índices delictivos, los índices delictivos de ese lugar donde gobernaban. Y si esto fuera como él lo comenta hoy, pues entonces hubiera arreglado el problema que estaba en ese lugar. Yo creo que no caben los oportunismos políticos en un tema tan importante como es el de la inseguridad y que es un reclamo de la sociedad que trabaja en los gobiernos unidos en favor de regresarles la tranquilidad. Por la tarde, a través de su cuenta de Facebook, Andrés Manuel López Obrador les exigió al presidente Peña Nieto y a los secretarios de Gobernación y la Marina que aclaren los detalles del operativo del jueves en Tepic. Para López Obrador se trató de una masacre contra seres humanos. Luego escribió que la estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultados. Finalmente, López Obrador le pidió al gobierno federal que abandone la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Luego, tras un mitin en Nicolás Romero en el Estado de México, López Obrador insistió en pedirles una explicación tanto al secretario de Marina como al de Gobernación. Y que fueron masacrados. Osorio Chong como el secretario de Marina deberían de informar por qué de esa masacre y por qué quieren resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México con masacres. En el tiempo que llevan han habido muchas masacres y no se resuelve el problema. Entonces yo les pido al secretario de Gobernación, al secretario de Marina que informen por qué recurren a esos procedimientos, por qué masacran a seres humanos. Eso es lo que yo les contesto. Bueno, a ver, decía el secretario de Gobernación que López Obrador no dio resultados en materia de seguridad cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Lo fue desde finales del año 2000 hasta mediados del 2005, cuando dejó el cargo para ir a buscar la candidatura presidencial. Bueno, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es difícil aquí darle la razón al secretario Osorio Chong. Es muy difícil comparar estas cifras, pero si tomamos, por ejemplo, el periodo 2001-2004 de Andrés Manuel López Obrador y el de los 4 primeros años de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, vamos a ver que el promedio de homicidios dolosos en 4 años, pues aquí la única unidad que tenemos para hacer una comparación es por 100,000 habitantes, es más alta, es mucho más alta, es casi el doble en los 4 años del gobierno del presidente Peña Nieto que las que se registraron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si tomamos el dato de secuestros en el mismo lapso, los 4 primeros años de López Obrador con los 4 primeros años de Osorio Chong como secretario de Gobernación, la cifra, el número de secuestros, en efecto, es más alta en lo que fue el Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era el presidente. Este es un debate que seguramente se va a empezar a dar, que ya difícilmente se va a parar de aquí a julio del 2018. Habrá momentos de intensidad, habrá momentos en que se replieguen, pero bueno, López Obrador además está tomando todas, está entrando a todos los debates y hoy el secretario de Gobernación
pues no se quiso quedar atrás. Quizá pudo haber eludido, respondido la pregunta que le hicieron en Puebla con una generalidad. Quiso ser muy empático con López Obrador. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió, por cierto, que se posponga la discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. Pidió revisar con un amplio debate todas las posturas sobre esta iniciativa. Yo pediría que se aplazara al tiempo en que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir realmente en una legislación que no sea la apropiada, sino más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente, el ámbito civil y el ámbito militar. Bueno, dijo también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el segundo visitador va a observar, va a revisar qué fue lo que ocurrió la semana pasada en Nayarit. En otras cosas, la dirigencia nacional del PAN va a dar a conocer mañana por la mañana, una encuesta que indica, según nos adelantan, sin lugar a dudas, que la única carta que tiene el PAN para competir con probabilidades de éxito en la elección del gobierno de Estado de México es la de Josefina Vázquez Mota. Así es que, de no ocurrir una auténtica revolución, el fin de semana, quizá el viernes, el sábado, más tardar el domingo, Josefina va a ser proclamada candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Continuó a nivel virtual el cierre de filas del PAN alrededor de Josefina Vázquez Mota como su candidata a la gubernatura del Estado de México. La cuenta oficial del municipio de Atizapán, que gobierna la panista Ana Valderas, dio por un hecho que Josefina será la candidata de su partido en Edomex. Al igual que la presidenta municipal, otros alcaldes y dirigentes estatales compartieron en Twitter la fotografía con la exsecretaria de Educación y notas que confirman su candidatura al gobierno mexiquense. Lo hizo el coordinador de los diputados panistas en la entidad, Anuar Azar, el alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera, y el de Huixquilucan, Enrique Vargas. Un portal de noticias vinculado al PAN del Estado de México adelantó que el registro de la candidata será este domingo 19 de febrero. Confían los panistas que así darán por terminado el suspenso. Parece que ya solo falta la invitación oficial. Pues parece que solo falta la invitación para este evento, pero pues mañana la encuesta será contundente. Josefina Vázquez Mota va a estar muy adelante de los otros aspirantes del PAN, muy adelante. No aparece nadie con fuerza para competirle. Hay un grupo que la grilla mucho, el señor Ulises Ramírez, pero pues más allá de él nada parece tener la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Mañana estará la encuesta y el sábado o el domingo, como diría o como decía en esta nota Ivonne Melgar, Josefina Vázquez Mota va a ser la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. El senador Armando Ríos Peters anunció su renuncia al PRD tras 10 años de militancia, dijo que va a impulsar un movimiento ciudadano lejos de los partidos políticos y bueno, desde ahí va a intentar buscar una candidatura para la presidencia de la República en 2018. Ríos Peters dijo que el actual sistema de partidos está agotado y que no es momento para que los políticos vayan de un partido a otro o de una corriente partidista a otra. Tenemos que dejar claro que gran parte de la llamada élite política que habita en todos los partidos, desde el PAN y el PRI hasta Morena, se ha convertido en esencia en un grupo de comerciantes del dinero público que se dedica a la administración de las influencias, las impunidades y los privilegios para unos cuantos. Con la renuncia al PRD, estamos protestando frente a esa forma de hacer las cosas. Para definir una crisis económica hay que tener los siguientes datos. Caída del Producto Interno Bruto. En el caso de México crecemos a más del 2%. Punto número 2, tener a la inflación fuera de control. 5.2 no está fuera de control, considerando el impacto del inicio de la liberalización de los precios de los combustibles. Y el tercero es el empleo. Hoy, el INEGI dio a conocer que disminuye la tasa de desocupación al nivel más bajo desde 2007, es decir, previo a la crisis financiera global. Hoy,
3.5% de la población económicamente activa no está trabajando, es decir, 1.9 millones de personas. ¿Qué significa este dato si lo vemos en contexto? Quiere decir que la economía está funcionando porque también disminuye la informalidad. Siempre que tocamos el tema de que la gente se está ocupando, todo el mundo dice, pues sí, pero en muy malos trabajos a todo mundo le va muy mal. La gente que trabaja en la economía ilegal, esta que no paga impuestos y no tiene prestaciones, es el 57.2% de la población económicamente activa, una disminución del 0.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y aquí vemos un dato que es verdaderamente demoledor. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los índices de informalidad andan por ahí del 80%. ¿Qué significa esto? Que 8 de cada 10 habitantes de estas regiones trabajan en la ilegalidad, no tienen prestaciones y les va verdaderamente mal. Y por eso son los estados más atrasados. El promedio nacional decía 57%. Y las entidades que menos informalidad tienen, como Chihuahua, como el Nuevo León y el Distrito Federal, andan en rangos del 35% de la población. Es decir, que son los parámetros que se registran en Estados Unidos y en cualquier nación desarrollada. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que cada vez más mexicanos tienen trabajo. Ya el Seguro Social decía la semana pasada que se realizó la más grande generación de empleos enero, 4.2%, y que no se siguen cumpliendo estos principios de muchos de que la economía mexicana está en crisis. Si incluso la informalidad está disminuyendo y está aumentando la gente que paga impuestos a tasas verdaderamente importantes, yo te diría, Ciro, que no hay que hablar en términos de crisis, hablar en términos de que hay mucho que hacer, especialmente en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde la gente o es burócrata o trabaja en la economía informal, básicamente. 4 estados. Fíjate que curiosamente son los estados donde están las zonas económicas especiales. 4 estados, ¿el resto del país qué es? El resto del país, el promedio es 57, y tenemos estándares en algunos lugares de primer mundo. Poquitos lugares, sí. Debemos seguir haciendo las cosas bien en materia económica a lo largo de mucho tiempo. ¿Por qué? Un ejemplo de estándar de primer mundo, uno. Chihuahua, Nuevo León. Chihuahua, ¿dónde? Chihuahua, la gente que trabaja en la informalidad en el estado, sí, es menos del 35%, de acuerdo con los datos del INE. ¿Qué son los promedios de Estados Unidos y del mundo? Bueno, y lo que tenemos que hacer, Ciro, es seguirlo haciendo bien. Llevamos 25 años de buenas políticas económicas. Pero ¿cuánto tiempo nos llevó deshacer este país? ¿Cuánto tiempo nos llevó Echeverría, López Portillo, ese populismo de izquierda? La López mala Obrador reconstrucción. dice que el país se deshizo de 25 años para acá. Ahí están los datos. Bueno. La inflación en 1988, cuando revienta la crisis del populismo, fue del 180% en el punto más alto, 157 en 1988. Bueno. Hoy nos quejamos de que es del 5. Bueno, remátala, David. Ojalá la Secretaría de Hacienda tome la decisión adecuada este viernes en materia de precios de los combustibles. Sabemos que se van a mantener sin cambio. ¿Y por qué no, en lugar de estar dando estímulos fiscales, no de una vez por todas disminuye el IEPS? Pasa una ley para que el IEPS sea más barato, si de cualquier manera se terminará estimulando. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ver estas imágenes que vemos al inicio del programa. Hoy una delegada, la delegada de Iztapalapa, dio un singular taller de sexualidad en una festividad ahí en la plaza central de Iztapalapa, ante mucha gente, un singular taller de sexualidad por el Día del Amor. Volvemos. ¿Qué más tenemos, Paola? Diony Anguiano, jefa delegacional de Iztapalapa, encabezó un evento por el Día del Amor y la Amistad y aprovechó para dar algunas lecciones sobre educación sexual. Con el poder del amor podemos hacer que las cosas cambien. Además de que nos divirtamos, conozcamos nuestro cuerpo, conozcamos las emociones, conozcamos también cómo protegernos
cómo hacer el amor y no morir en el intento. En el evento, los jóvenes recibieron asesoría sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La Procuraduría General de la República informó que Fernando Cano no cuenta con una orden de extradición. Ayer le dimos a conocer aquí en Imagen Noticias a la ficha roja girada por la Interpol para localizar a Fernando Cano, presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, prófugo de la justicia, quien fue detenido la semana pasada en Nuevo León y liberado unas horas después. La PGR detalló que las notificaciones rojas del Interpol publicadas a petición de otros países solo sirven para fines de búsqueda y localización, y la extradición debe tramitarse por los canales diplomáticos correspondientes. Magistrados de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Capitalino confirmaron la sentencia de 2 años de prisión en contra de Natividad y Mercedes Torres Ricarte por extorsionar al futbolista Oribe Peralta. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que las 2 mujeres deberán pagar una multa de más de 12,000 pesos. Para evitar ser encarceladas, estarán obligadas a presentarse al juzgado durante 2 años y 9 meses. En el año 2014, una de las mujeres implicadas se tomó fotografías con Oribe Peralta. Meses más tarde, intentó extorsionarlo, asegurando que las imágenes podrían ser públicas. Luego de las amenazas, una amiga del futbolista fue a encontrarse con una de ellas en un restaurante, pero pidió ayuda de la policía. Y ahí, Natividad y Mercedes Torres Ricarte fueron detenidas. Yair Israel Piña, estudiante de la UNAM y primer mexicano que realizará investigaciones en la Estación de Investigación del Desierto de Marte ubicada en Utah, Estados Unidos, explicó en conferencia de prensa su labor como astronauta. Que se busca emular las condiciones que vamos a tener en ambientes marcianos en el planeta rojo para poder nosotros comenzar a realizar experimentos, a verificarlos, detallar su veracidad y sobre todo afinar los detalles para que este viaje sea posible en el 2033. Yair se integrará a esta misión donde va a participar la primera tripulación latinoamericana compuesta por 6 personas y se llevará a cabo a finales del mes de abril. Este joven tiene tan solo 20 años y el año pasado se convirtió en el investigador más joven de la NASA. Las diferencias entre las esposas de 2 vecinos en Chimalhuacán, el Estado de México, se arreglaron así, con un balazo. El video del incidente ocurrió ayer por la mañana, pero se dio a conocer hoy a través de las redes sociales. Que por problemas de mujeres... Son de mujeres, no te metas, no te metas. Mira, Valedor, no vengas a mi casa. Tú tampoco, ¿sí? No vengas a mi casa. Yo que le voy a ver a tu mujer. Yo tengo la mía, güey. No vengas a mi casa. Mira, mejor no estoy chingando la madre. Yo sí te pongo en tu puta madre, güey. Así te lo digo, güey. Así te lo digo. Yo tengo miedo. Yo tampoco tengo miedo, güey. Yo sí te pongo en tu madre. Sí, güey, así lo que quieras, güey. Fuentes del gobierno del Estado de México informaron a Imagen Noticias que el hombre que resultó herido fue trasladado a un hospital del municipio. Como la lesión en el pie no fue de gravedad, hoy se le dio de alta. El afectado no denunció la agresión. Permiso, Ciro. Qué cosa. La redacción de Imagen Noticias pudo hablar hace unos minutos, hace 10 minutos, con Ethan Detmer, así se llama el abogado de Daniel Ramírez, el joven Dreamer detenido en Seattle. Le preguntamos cuál era la esperanza de que Daniel no sea reportado. El abogado Detmer nos dijo que tendrán una primera audiencia el viernes y que hasta estar ante el juez es imposible predecir la situación que enfrentará Daniel, a pesar de estar, como lo habíamos dicho, bajo la protección del programa de acción diferida que aplicó Barack Obama. Queda en el aire la suerte de este Dreamer hasta el viernes. Ciro, amigos, hay mucho de qué platicar. Hay días, el Waterloo del Barcelona en París, pocas veces una actuación tan mala del Barça en los últimos tiempos y tan buena del rival. Vean los goles que son geniales. Aquí, por supuesto, Luis Suárez se encoge en la barrera y Di María consigue el primer gol al 18. Después, Draxler, el alemán, gran definición al minuto 40. Di María, golazo al 55 y al 70, Cavani.
No ha regresado nadie en la historia del nuevo formato de la Champions de un 4-0. Dicen que para milagros los que consigue este equipo, pero se ve muy complicado. Festejaban sus cumpleaños 29 y 30 los asesinos del Barça hoy, Di María y Cavani, y así festejaron en el vestuario al final. C'est normal. Ouais, c'est normal. Te mérité même. Il est là, mon petit. Y otro partido, octavos de final, ida de la Champions, el Benfica enfrentando al Borussia Dortmund, a los alemanes, y el desenlace fue favorable para el equipo portugués, 1-0. Es el griego Mitroglou al 48, consiguiendo la anotación. Después el Dortmund tiene un penal y el de Gabón, Aubameyang al 57, la desperdicia. Vamos a ver cómo le va mañana al Real Madrid en Nápoles. Bueno, el Guadalajara volvió a lucirse con un desplegado de esos que calientan previo al clásico. Ya no hay boletos. ¿Qué le parece? 475 años de Guadalajara, y la directiva de Chivas dice: la ciudad donde el águila no se paró. Mientras tanto, el América esta noche vuelve a tener problemas y muy serios. Me dicen que faltan 7 minutos y apenas se está pudiendo en la Copa frente al equipo de Coras de Tepic. Aquí está el gol de Michael Arroyo al minuto 8, buen bombazo. Pero además, William Guzmán tiene el empate para Coras al 49 y pues no es preciso el envío. Mañana aquí en Excelsior Televisión, en Grupo Imagen, Alebrijes contra Cruz Azul. Ahora sí nos toca, Ciro, nos toca en este partido ganarle al equipo de Alebrijes. ¿Cómo no? Seguro que sí. Oye, y en Boca Juniors un pleito muy severo que fue detenido por el entrenador. Es simplemente una práctica y vean cómo se lían a golpes. Ahí están Insaurralde y Jonathan Silva en pleno entrenamiento. Fuertecito el ambiente, llegó Barros Esqueloto, el técnico, para separarlos. Y finalmente, Ciro, me dan esta especie de primicia. Ignacio Puertas, el asesor legal de los señores Cosío, me dicen que el 10 de marzo se reinaugura, después de 20 años, por problemas de un sindicato de la CRO con trabajadores defraudados, reabre el Frontón México, que fue inaugurado allá por 1929, 10 de mayo, por el entonces presidente Portes Gil. Como sabes, por ahí pasaron Pedro Infante, Cantinflas, Orson Welles. Se reabre con hotel, con casino, con funciones martes, jueves, sábado y domingo, con la presencia de Mikel Arriola, el titular de la COFEPRIS, que es un consolidado practicante de Jaya Laisi, y un torneo con los mejores del mundo. Me dicen que esto ya es oficial y el 10 de marzo reabre. Mikel Arriola es felicidades, qué buena noticia, pero ahora sí, porque tantas veces se ha dicho que se va a reabrir el Frontón México, esta sí. Esta sí, 10 de marzo. Y suerte a Mikel Arriola, el director del Seguro Social. Gran jugador. Estaba en la COFEPRIS, ya no va. Gran jugador, es el del Seguro Social, pero gran pelotari. Gracias, Ciro. Gracias, Javier. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Alberto Sentíes, conocido como Lord Ferrari, recordarán el incidente de hace un año, consiguió un nuevo amparo contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de robo calificado. En marzo del año pasado, hace un año, Alberto Sentíes agredió y robó a un automovilista en Viaducto Tlalpan, pero a pesar de este amparo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que hay otra orden de aprehensión vigente por lesiones calificadas. Y bueno, esta tarde un juez vinculó a proceso al hombre de origen albanés que hace una semana atropelló al oficial Marisol Cervantes por una infracción de tránsito. Esta imagen terrible que vimos hace unos días. El juez de control Edgar Campos determinó la vinculación de los delitos de tentativa de homicidio calificado y resistencia en agravio de la sociedad. El juez además puso 3 meses como plazo para el cierre de esta investigación. Durante ese tiempo, este hombre va a seguir en prisión. Gracias por acompañarnos. Se quedan con Eduardo Videgaray y con el Estaca en ¿Qué importa? Buenas noches.